en relación a los temas que vamos a estar compartiendo en este día. Muy bien, tenemos un invitado especial en esta tarde en relación a lo que vamos a estar compartiendo y damos gracias a Dios por poder tener al pastor Walter Vega de la Iglesia Cristo Rey, ¿no es cierto?, de Santiago, que va a estar compartiendo con nosotros. Pastor Walter, ¿cómo está? Bienvenido a Esperanza en lo Invisible. Muchas gracias por invitarme a su programa y es un honor para mí estar compartiendo y ser un pequeño aporte a este tremendo programa que yo sé que ha edificado a muchas personas y es de mucha bendición para tanto que los oyen. Así que gracias por invitarme. Muchas gracias, pastor. Le damos la bienvenida y las gracias por poder estar con nosotros este Ujú, ratito que tiene antes de sus obligaciones, ¿no es cierto? ujú. Sí, bueno. Pero para servir en lo que necesiten nomás y en lo que yo pueda. Muchas gracias. Excelente. Bueno, Pastor, para empezar, sería muy bueno si podríamos hablar un poco de este tema de las cinco solas, de dónde nace, por qué cinco y cuál es un poco el trasfondo de este tema de las cinco solas. Claro, mira, es un tema bien importante. Mira, pueden ser las tres solas o las cinco solas dependiendo de qué tradición protestante tú estés parado. El hecho de que algunas denominaciones hablen de tres solas, como por ejemplo sola Scriptura, sola Fide y solo Christus, que es una realidad más luterana, sí, Ujú. los que siguieron la línea de Martín Lutero, Ujú, con todas sus confesiones de fe, como los artículos de Esmacalda, la Confesio Augustana o la Confesión de Augsburgo, y tantas otras, ellos fueron muy precisos en definir la fe y estas otras solas porque ellos obviamente tuvieron una lucha, una batalla bastante importante respecto de la reforma en Alemania, mm, donde ellos quisieron exaltar sobre todo el nombre de Cristo y cómo somos nosotros justificados, cómo podemos alcanzar el acto de la justificación sin los méritos del hombre, sin el mm, aporte humano. Y por eso ellos enfatizaron, sobre todo Martín ujú, Lutero, diciendo que somos salvos solamente por medio de la fe en la persona de Cristo y esta verdad la encontramos solamente en la Escritura. Las otras solas, la sola gratia y el soli deo gloria, nacieron ya en la experiencia o en la tradición más reformada calvinista de, de las iglesias de línea reformada de Alemania, ujú, de Suiza, de Holanda y que posteriormente obviamente de Escocia y de Inglaterra con las iglesias presbiterianas y anglicanas. Entonces, dependiendo de qué tradición ujú, protestante, pueden ser tres solas o pueden ser cinco solas, pero ninguna se contradice, sino que una resumió más todo ujú. el paradigma del Evangelio. Así que, pero ¿cuáles son más conocidas hoy día? Son las cinco solas porque tratan de, son más propedéuticas, son más eh, pedagógicas, son más didácticas, así que todo el mundo hoy día las conoce como las cinco solas, que serían la sola fide, sola escritura, sola gratia, solo Christus y soli deo gloria. Excelente. Bueno, y en esa línea también le queríamos preguntar sería la principal diferencia, por ejemplo, entre sola fide y sola gratia, que quizás serían las dos que en cierta manera son un poco más similares. ¿Qué estamos enfatizando cuando hablamos de sola fide y qué estamos enfatizando cuando hablamos de sola gratia? Cuando hablamos de la sola gratia estamos apuntando al gran corazón misericordioso de Dios, de redimirnos, de salvarnos sin obras, de salvarnos sin Ujú, nosotros hacer nada. Todo lo contrario, la gracia nos grita en la cara que nosotros necesitamos de la gracia 100% para poder ser salvos, para poder ser redimidos. La gracia es el gran regalo del Señor. ujú, Eso así nosotros lo podríamos definir en grandes términos. ¿Ah? La gracia generalmente ahí se define de una manera incompleta. Yo a veces escuchando predicadores o ciertos teólogos siempre definen la gracia como el acto inmerecido. Dicen un don inmerecido, un acto inmerecido, ¿cierto? Un regalo inmerecido. Pero quedamos a mitad de camino con la definición. No es una definición completa. Una definición completa de la gracia tendríamos que definirla nosotros como el regalo no solamente inmerecido, sino que también antimerecido o contramerecido. ¿A qué me quiero referir yo? Inmerecido es cuando tú, Nathan, o tú, John, Ujú. te voy a poner un ejemplo. Cuando tu papá viene y te dice, hijo mío,
haga el dormitorio, haga el aseo de la casa, y cuando yo llegue le voy a dar un lindo regalo que usted me ha pedido hace harto tiempo. Entonces usted déjeme la casa limpiecita, ordenadita, cuando yo llegue con la mamá. Imagínate que tú no hiciste el aseo como se te pidió, no ordenaste, no limpiaste. ¿Te mereces el regalo? No. No, no te lo mereces. ¿Por qué? Porque eso es inmerecido. Inmerecido es cuando tú no hiciste lo necesario, lo suficiente, lo que se te pidió para merecer lo que se te ofreció. Eso es inmerecido. Ahora, el mismo ejemplo. Entonces viene tu papá y te dice, John, Nathan, hagan el aseo de la casa, limpien, porque cuando yo llegue, si está hecho el aseo, yo les voy a hacer un regalo. Pero no solamente ustedes no hicieron el aseo, sino que quemaron la casa. Y no solamente quemaron la casa, quemaron la población entera. Y no solamente quemaron la población, sino que cuando llegaron los bomberos, mataron a los bomberos. ¿Eso es inmerecido? Sí, entonces viene tu papá, ¿me entiendes? Viene tu papá y te dice, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? No solamente no hiciste lo que te pedí, sino que hiciste todo lo contrario. Hiciste todo lo contrario. Entonces, la gracia, tú no la vas a entender jamás. Si no entiendes, si no comprendemos, no solamente que el regalo de Dios es algo que no te merecía, sino que es antimerecido, quiebra toda lógica. Porque nosotros no solamente no hicimos lo que Dios nos manda, sino que todo lo contrario. Odiamos a Dios. Dios nos dijo, no comas del árbol, no comas del fruto prohibida. Entonces, Adán no solamente no comió, Adán hizo una alianza con Satanás. Adán hizo una alianza, por eso Dios le dice, y pondré enemistad, le dice a la serpiente Dios, cuando sale en defensa del género humano, y le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Por qué le dice pondré en enemistad? Porque la mujer y Adán y Eva hicieron una alianza para derrocar a Dios. Por eso nosotros no solamente no hicimos lo que Dios nos manda en su santa palabra, sino que también hacemos todo lo contrario. Vamos en una dirección opuesta. Si entendamos, entonces la gracia va a cobrar su dimensión real y completa cuando asumamos la total depravación de nuestro pecado, de nuestros hechos, de nuestros actos. Entonces la gracia no solo es inmerecida, inmerecido es que no hiciste lo que se te pidió, pero antimerecido es que no solamente no hiciste lo que se te pidió, hiciste todo lo contrario. Nosotros le declaramos la guerra a Dios. Por eso no existe el hombre neutral, el hombre neutro no existe. El hombre es un enemigo de Dios y por eso nosotros nos merecemos la muerte, la ira de Dios. Nos dice Romanos capítulo 1, atesoramos ira para el día de la ira y para el justo juicio de Dios. Eso sería la gracia, comprender en su dimensión que la gracia es ilógica, la gracia va más allá de la razón, de la lógica completa, totalmente, porque es puro, es un amor incomprensible. Como decía Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, decía claramente, nosotros pecamos como hombres, pero Dios perdona como Dios. Dios perdona como un Dios misericordioso, eterno, santo, justo, todopoderoso, incomprensible. Ya, esa sería la gracia. La fe, ¿qué sería la fe? La fe, y aquí hay un tema que también hay que precisarlo porque también he escuchado a predicadores y teólogos que se equivocan mucho. Dicen que nosotros somos salvos por fe, ¿cierto? Sí. No somos salvos por fe. Somos salvos por medio de la fe. ¿Ya? Tenemos que precisar. Somos salvos por medio de la fe, porque a ti no te salva la fe. Claro. A ti te salva Cristo. Cristo es quien nos salva. El Señor es el que tomó tu lugar en la cruz, es el que cumplió la ley por ti y es el que murió por ti en la cruz del Calvario y pagó por todo. La fuente de nuestra salvación se llama Jesucristo y en ninguno otro hay salvación, ¿cierto? En ningún otro más que Jesucristo. Él es la única fuente de salvación, Jesucristo. Entonces, la fe
La fe entonces es el medio, es el instrumento que me permite alcanzar las riquezas de salvación que tiene Cristo para mí. La fe es el instrumento a través del cual yo alcanzo los méritos de Cristo, la justicia de Cristo, las riquezas de Cristo, la obra de Cristo, la salvación que Cristo tiene para nosotros. Esa es la fe, y solamente por medio de la fe, no a través de obras. Entonces la fe a mí también me grita, así como la gracia me grita, no te la mereces. La fe me dice, pero a través mío, a través de el creer, de confiar, pero es un creer tan activo, es un confiar tan activo que es un abandono total que haces para decir, Cristo, yo no vengo ante ti con méritos, con obras, porque no merezco nada. Yo quiero alcanzarte a ti y tus méritos para ser salvo de una vez y para siempre. Por eso dice, el justo por la fe vivirá. Un teólogo puritano decía, la fe es la mano de un mendigo, la mano vacía de un pordiosero que la extiende ante su Señor, que no tiene nada que ofrecer. La fe es declarar tu bancarrota, que no puedes entregarle nada a Dios, que no puedes hacer nada por Dios. Como dijo la mujer sirofenicia, sí Señor, pero aún los perrillos comen debajo de la mesa. Ese es el nivel de la fe. Es una crisis, es una crisis profunda de decir, Dios, no tengo nada, no merezco nada, he hecho incluso todo lo contrario a lo que me has pedido, he violentado tu ley, te he escupido en la cara y no tengo nada que ofrecerte, Sin embargo, tu palabra me dice que si yo vengo a ti, tú tendrás misericordia de mí. Oh Cristo, sálvame. Ten misericordia de mí, miserable pecador. Sé propicio a mí, Señor. Entonces, la fe es el medio por el cual yo entro en comunión con Jesucristo el Señor. ¿Ya? Sí, pastor, y siguiendo con el tema de la fe, muchos asocian la fe o tienen una concepción de la fe en relación a un esfuerzo humano, como que la fe proviene del hombre o que la fe se consigue por un propio esfuerzo humano, que el hombre como que desarrolla la fe en sí mismo. Pero hablando un poco de la raíz de esa fe, ya que estamos abordando el tema de solo por la fe, desde este punto de vista de la sola fide, ¿de dónde proviene la fe o de dónde viene la fe? ¿O es dada por Dios o es un esfuerzo humano? ¿O cómo podríamos explicar en relación a ese punto? Es muy sencillo. Efesios capítulo 2 dice, y esto no, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ahí nosotros ya entendemos la salvación es por gracia, pero esa gracia se alcanza por medio de la fe, Efesios 2:8. Y luego sigue diciendo, y esto no de vosotros, ¿cierto? No por obra, para que nadie se gloríe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe es un don de Dios. La fe es un regalo de Dios. Es decir, podríamos decir que la fe también es parte importante dentro de la gracia, es un combo que viene junto con la gracia de Cristo, con la gracia salvadora. De hecho, la pregunta número 86 del Catecismo Menor de Westminster dice que la fe en Jesucristo es una gracia salvadora también. También es una gracia que te es dada. Tú no puedes producir fe por ti mismo. ¿Por qué no puedes producir por ti mismo? Porque estás muerto en delitos y pecado. Un muerto no puede creer. Efesios capítulo 2 nos dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces viene la pregunta, si yo estaba muerto en delitos y pecados, ¿cómo diantre pude tener fe? ¿Cómo pude creer? Entonces, si nos saltamos a Gálatas capítulo 5 habla del fruto del Espíritu. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, y fe, mansedumbre y templanza, fe. Entonces, Pablo nos dice en Efesios 2
que la fe es un don de Dios, es un regalo. Tú no lo puedes producir por ti porque estás muerto en delito de pecado. Pero sí la fe nace en ti una vez que el Espíritu Santo viene dentro tuyo, te regenera, te transforma, te salva y te capacita incluso para creer. ¿Ah? Es decir, somos como esos muertos que están ahí y viene el paramédico y te resucita y te levanta y eso hace el Señor con nosotros. Él pone todo en nuestra vida. Él pone todo en nuestra vida. Por eso se dice que la fe es espiritual. Y si la fe es espiritual, como un ser que está muerto en delitos y pecados, un carnal, alguien vendido al pecado, puede producir y tener fe en Dios, solamente es un milagro que Dios hace en nuestra vida, y nadie más. El hombre natural, dice la Escritura, no percibe las cosas que son del Espíritu, el hombre natural. ¿Y por qué no las percibe? Porque se han de discernir espiritualmente. Nos dice la Escritura, el hombre natural, en 1 Corintios 2:14, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Entonces yo te hago la pregunta, ¿y cómo percibiste tú de tu pecado? ¿Cómo lograste arrepentirte? ¿Cómo pudiste descubrir que Jesucristo es tu Salvador, es tu Señor? Porque antes vino el Espíritu Santo, hombre, y te resucitó. Porque antes vino el Espíritu Santo y se metió en tus huesos, en tu vida, en tu corazón y te capacitó para creer. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces aquí viene la pregunta, ¿por qué algunos creen y otros no? ¿Por qué algunos creen y otros no? Y la pregunta, la respuesta a esa pregunta está en la gracia infinita de Dios que a ti te capacitó para creer, que tuvo misericordia, que te resucitó, que vio a John Palma muerto, que vio a Nathan muerto, y viene Cristo, y así como le dijo a Lázaro, Lázaro, levántate y anda, no le dijo Lázaro, toma la decisión de levantarte, Lázaro, haz uso de tu libre albedrío y levántate de entre los muertos. Lázaro, ya, pues Lázaro, déjame entrar a tu corazón. No le dijo eso, le dio una orden, porque el llamamiento, la palabra de Dios, no es un ruego a los pecadores, no es un Diosito, un pobre Dios que está rogando que por favor lo dejen entrar al corazón. Es un Dios que manda y ordena y los muertos resucitan, porque como el Padre, dice la Escritura, tiene vida en sí mismo, le ha dado también al Hijo el tener vida en sí mismo. Y como el Padre resucita a los muertos, también el Hijo resucita a los muertos y les da vida a los que Él quiere, a los que Cristo quiere. Y un día vino a ti, John, y a ti, Nathan, y te dijo, John, levántate. Aleluya. Y te levantaste por la voz poderosa del Dios de la vida que hizo resucitar tu espíritu. Y tú pudiste exclamar, Abba, Padre. Y ahí pudiste darte cuenta de tus pecados. Y ahí pudiste darte cuenta que eras miserable y que necesitabas un Salvador para ser justificado, y creíste en tu Señor por medio de la fe en Cristo Jesús. Aún la fe es un regalo, aún la fe es dada, la fe es otorgada. La fe no viene de ti. No, excelente, pastor. Bueno, y sabemos que pronto tiene que salir, pero tenía una pregunta Dale nomás. más en cuanto a esto, porque como estamos hablando en el contexto de la Reforma Protestante y el tema de sola fide, quería ver si nos podía hablar un poco sobre el tema en la discusión que había con el catolicismo romano. Y porque muchos a veces piensan que los católicos estaban diciendo no, nosotros somos salvos por obra, y los protestantes estaban diciendo no, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Pero en realidad la discusión no era tanto si es que se necesitaba fe o gracia. Los católicos también creían en parte eso, sino la suficiencia de la fe, la suficiencia de la gracia. Entonces, si podría hablarlo un poco sobre ese contraste, por decirlo, una manera de salvación que es fe más esto más lo otro, versus el aspecto sola de lo que estamos hablando, sola fide, sola gratia. Perfecto. Mira, la gracia que entiende Roma, hay que asumir
que cuando a ti te dicen que somos salvos por gracia, los católicos romanos, ellos tienen razón. Ellos no es cierto cuando te dicen que los católicos romanos, la teología católica romana cree en la salvación solamente por obras y como que ellos negaran la gracia. No, eso no es tan así. Cuando tú te encuentras con un católico romano que sabe y que realmente maneja su teología, su propia teología, te va a decir cuán equivocado estás, hermano protestante, te van a decir porque efectivamente yo creo que la salvación es por gracia. Y ahí uno queda desencajado. Yo he visto hartos canutitos, hermanos, pastores, que quedan desencajados, porque toda la vida se nos dijo y se nos enseñó que efectivamente Roma creía en una salvación por obras, pero no es verdad. ¿Cuál es la diferencia? Hay una diferencia semántica, hay una diferencia de significado, de contenido, muy grande y muy fuerte. Y te paso a explicar por qué. Porque para ellos, la gracia de ellos es una gracia sinérgica. Es decir, es una gracia, es un regalo donde Dios envía su Espíritu Santo, te capacita, pero te capacita para hacer buenas obras. Y junto con esas buenas obras, más la gracia, es decir, es un mix, ¿ya? Eso va generando y tú vas construyendo tu salvación y vas lentamente construyendo tu justificación, construyendo tu aceptación, construyendo tu inocencia, lentamente te vas purificando, ¿ya? Es decir, es una combinación, la teología católica romana, de gracia más obras. Es decir, Dios pone su parte, tú vas poniendo de la tuya. Y así lentamente, como en una sociedad, por eso es sinérgica, sinergia, sinergismo. ¿Tú has escuchado hablar del sinergismo, la sinergia? Sí. Sí. ¿Sí? La sinergia, cuando te dicen que el todo es mayor que la suma de las partes, bueno, es muy similar. Tú vas construyendo tu salvación como una casa lentamente, de a poquitito te vas ganando el derecho a entrar al cielo, de a poco te vas ganando el favor de Dios. Entonces, es como un proceso lento, gradual, y que se va produciendo dentro de tu corazón. Mira, te voy a poner un ejemplo, es como la santificación nuestra, que efectivamente nosotros creemos que la santificación es gradual, es lenta, va operando dentro de nosotros, ¿cierto? La gracia del Señor va trabajando unos días más, otros días menos, a veces da la sensación que retrocedemos en nuestra comunión con el Señor, otros días da la sensación que avanzamos harto, otros días que andamos medio tibios. Para ellos, así funciona la justificación, la salvación del cristiano. La teología católica romana funciona así, ¿ya? Es decir, que tú lentamente te vas justificando, que la justificación, es decir, tu aceptación delante de Dios es un proceso lento, ¿ya? Que Dios a veces te mira como un pecador, otras veces como hijo, a veces te mereces la salvación, otras veces no te la mereces, un día te anota en el libro de la vida, otro día te borra el libro de la vida, ¿ya? Sí. Los protestantes, específicamente Lutero, Calvino y los grandes reformadores, dijeron no, definitivamente no. Esa no es la gracia que nosotros entendemos. La gracia, y en esto Martín Lutero pega el grito y dice que sobre la justificación por la fe, la justificación es la piedra, es el fundamento sobre la cual la iglesia se levanta o cae. Y yo creo que es muy capital este tema, es muy capital. Y yo les ruego que por favor me tengan paciencia para poder explicarles bien este tema. La gracia de la justificación por la fe no es un acto infuso. Voy a ir lentamente explicando porque es muy delicado. Esto no lo maneja casi nadie, en especial nuestros hermanos pentecostales lo entienden muy poquitito, muy poquitito, y se entiende muy mal. La justificación por la fe, es un acto declarativo. Es como cuando viene un delincuente ante el tribunal y el juez lo declara justo de la noche a la mañana, ¡pum! Y dicta una sentencia absolutoria y lo declara inocente. La justificación protestante, reformada, calvinista, luterana,
No es, no es que Dios te va aceptando de a poco, lentamente, conforme a lo que va pasando dentro tuyo. No es que Dios te mira a ti y te valora y te evalúa y te acepta en base a tu progreso espiritual. No, eso es el catolicismo romano. El catolicismo romano enseña que Dios a ti te va aceptando y se va relacionando contigo en la medida que te vayas mereciendo, en la medida que te vayas mereciendo a Dios, en la medida que te vayas mereciendo el derecho a ser hijo, el derecho a ser amado. El protestante dijo no. Cuando yo creo en Cristo, cuando yo en mi crisis existencial de fe, esa mano del mendigo que clama por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, cuando yo me abrazo de esa justicia, yo soy declarado justo de una vez y para siempre. Soy aceptado de una vez y para siempre. Es decir, yo mañana no voy a ser más justificado que hoy o que ayer o antes de ayer. Pasado mañana, no es como ese dicho cuando uno le dice a la esposa en una noche romántica, en una cena, a la luz de las velas, la esposa le dice, mi amor, ¿me amas? Y uno le dice, sí, hoy te amo más que ayer, pero mañana te amaré más que hoy día. No, Dios no. Dios te ha declarado justo, hermano, de una vez y para siempre. Hebreo nos dice que nos hemos sido santificados de una vez y para siempre, que hemos sido justificados de una vez y para siempre. La justicia de Dios fue puesta en tu cuenta de una vez y para siempre. Por eso nos dice la Escritura, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Te lo voy a parafrasear. Al que nunca cometió un pecado, fue tratado como un pecador, para que nosotros, que somos pecadores, fuésemos tratados como si nunca hubiésemos pecado. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se dio a sí mismo por mí. Entonces, un ejemplo que me gusta dar siempre para poder entender esta justificación por fe, que harto que nos cuesta entender, pero cuando la entendemos, nuestros ojos son abiertos de una manera, pero maravillosa, maravillosa, es esto. Imagínate, Nathan, que usted va a entrar, tú tienes un expediente de vida, con tu expediente de vida, eres un delincuente, donde están todos tus delitos. Tú estás con tu carpeta que armaron los jueces y tu abogado fiscal, y puso en esa carpeta, un mamotreto de 2.000, de 3.000 hojas de esos expedientes de juzgado, con todos tus pecados, con todas tus cochinadas, con todas tus maldades, con toda tu suciedad. Tú sabes que Adán y Eva fueron expulsados del huerto por un solo pecado, ¿cierto? Ya, porque la paga del pecado es muerte. Ya, imagínate tú con todos tus pecados, Nathan, ¿ya? Una carpeta como de 3.000 hojas para arriba. Y te llama el juez a comparecer y tú estás afuera temblando de miedo, porque sabes que por un pecado te vas a la pena a la silla eléctrica, pero no tenías un pecado, tenías 8.000 millones de pecados. Y antes de entrar aparece el hombre más justo de la tierra con su expediente, pero en vez de en ese expediente de tener pecados, tiene puras buenas obras, tiene puros actos de justicia, un héroe, un hombre bueno, un filántropo, el ser más bueno que ha pisado la tierra. Y te dice, Nathan, y tú muerto de miedo, porque sabes que el juez te va a condenar a muerte, te dice, Nathan, pásame tu expediente y yo te paso el mío, intercambiemos expediente. Y ese hombre, el más justo, el más fiel, el más bueno, te pasa su expediente. Y tú el tuyo, el mugriento expediente, se lo pasas a él. Y tú entras con ese expediente ante el juez de la tierra. El juez de la tierra abre el expediente, que ahora es el tuyo, porque el otro te lo pasó, te dijo, esto es tuyo, te lo entrego.
y te dice, oiga Nathan, a mí me habían hablado mal de usted, pero lo que estoy viendo aquí es que usted ha sido el hombre más bueno. Nathan, usted yo lo declaro inocente ahora. Váyase libre. Usted es el hombre más bueno que hay en la tierra. Y al otro, el hombre bueno, que moralmente es bueno, entra con el expediente tuyo. Y ese hombre es condenado. Eso hizo Cristo con nosotros. John Palma, Nathan y hermanos míos, todos los que están ahí escuchando. Cristo tomó tu lugar, pero tú tomaste el lugar de Cristo. ¡Aleluya! Cristo tomó todos tus pecados, pasados, presentes y futuros, y fue con ellos a la cruz. Y por eso en la cruz del Calvario tú ya pagaste por todo. Un mediador, un salvador, un paladín, un intercesor. Y tú hoy día en tu cuenta, en tu expediente tienes los méritos de Cristo. Esa es la justificación por fe. Cuando todos los méritos de Cristo han sido puestos a tu cuenta por fe. Y tú dices, pero yo no he hecho nada. Esa es la gracia, hermano. Esa es la gracia. La gracia inmerecida, la gracia antimerecida, que accedemos a esa gracia como regalo por medio de la fe, cuyas riquezas se encuentran en Cristo, para la gloria de Dios. Y en resumen, eso serían las 5 solas. El Evangelio, la buena nueva, la justificación por fe, el Señor que nos limpia, que nos lava, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Justicia de Dios en Él. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aleluya. Esa es la justificación. Y eso es lo que produce la fe salvadora en nuestras vidas, en el corazón y en el ser de todo hombre que declara su bancarrota, que declara su profunda dependencia y su necesidad del Señor y de Cristo. Un regalo de una vez y para siempre. Wow, muchas gracias, Pastor Walter, por poder compartir con nosotros en este episodio. Ha sido muy impactante, de verdad, muy especial poder escuchar y poder recibir todo lo que usted ha compartido con nosotros. Así que ya lo tenemos que despedir. Ahí pasamos unos minutitos del acuerdo, del contrato que teníamos firmado, pero queremos agradecerle y esperamos poder tenerlo en próximos episodios que tengamos más adelante, poder tenerlo como invitado nuevamente. Así que muchas gracias por ser parte de nuestro episodio. Bueno, mis queridos hermanos, a mí esto me conmueve, no te preocupes por el tiempo, pero esto a mí me conmueve, como te digo, y no, como dijo Lutero, quiero terminar con las palabras de Lutero: oh Cristo, tú eres mi justicia y yo soy tu pecado. Tú eres mi gozo, pero yo fui tu tristeza. Tú eres mi vida, pero yo fui tu muerte. Tú eres mi aceptación, pero yo fui tu rechazo. Todo está en Cristo, hermanos. Aférrese a Cristo, descanse en Él, porque usted ha sido aceptado de una vez y para siempre. Que el Señor les bendiga. Amén, Pastor. Un gran abrazo y nos estamos viendo en estos días. Nos vemos. Nos vemos. Saludos. Estudia, John. Sí, Estudia. sí, estoy leyendo. Ya, estudie. Examen la próxima semana. Sí, nos vemos. Nos vemos el martes. Chao, Pastor. Chao, Pastor. Chao. Damos gracias a Dios por poder tener al Pastor Walter Vega con nosotros de Santiago de la Iglesia Cristo Rey y por todo lo que él ha expuesto, ¿no es cierto?, llegando la palabra de Dios a lo profundo de nuestro corazón. Y un poco la idea de poder compartirlas solas y compartir acerca de lo que estamos hablando de la reforma y obviamente de la Biblia, que no es algo teórico, no es algo netamente histórico, sino que es algo que llega a lo profundo de nuestro corazón, es algo que nos apasiona, es algo, como escuchábamos al pastor, que ha transformado nuestra vida. Y bueno, antes de seguir, Natán, podemos saludar un poco a los hermanos que han estado con nosotros. Juan Carlos Rendero ahí nos manda saludos desde Chillán, un gran saludo a Juan Carlos. Juan José Basilacos también desde Panamá, muy interesado en lo que estamos hablando, pone ahí Juan José.
Ahí está Juan Carlos, ¿no es cierto?, mandándonos saludos desde Chillán. Tenemos a Israel Guerrero también desde Edimburgo. Bien lejos, ¿no es cierto?, de Israel allá. Escocia. Claro, le mandamos un gran saludo a Israel en este tiempo especial que él está viviendo. A Francisco Guerrero también, saludos Francisco. Al Che Martínez que estaba viéndonos también. A la Dani Cárdenas y así a todos los que han estado siendo parte con sus comentarios, con sus saludos y a las personas que nos han estado viendo a través de nuestro episodio de hoy. Natán. Sí, no, muy bueno el tema este y realmente creo que nos recuerda que el Evangelio significa buenas nuevas. Y a veces esas noticias son mejores de lo que pensamos, porque a veces caemos en creer, y es algo muy común, que parte de nuestra salvación depende de nosotros y que nosotros podemos aportar algo a Dios, que necesitamos a Dios en cierto sentido, algo necesitamos de Dios, pero que finalmente la otra parte la podemos poner nosotros. Como decía el pastor Walter, es una especie de sinergismo, pero cuando entendemos la Escritura y empezamos a darnos cuenta que es todo de Dios y que la fe es de Dios, la gracia viene de Dios, que nosotros no tenemos nada que aportar por nuestra condición caída como hijos e hijas de Adán, y nos damos cuenta, como decía Pablo en Romanos 4, donde dice, hablando de Génesis 15, ¿cierto? Donde dice, creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Y Pablo dice, ahora bien, el que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Entonces esas son las buenas nuevas, que nosotros confiamos en Dios que nos ha justificado, que nos ha salvado, aparte de nuestras obras. Y esto es algo que, a Martín Lutero tomó un tiempo para entender, ¿cierto? Él estaba muy afligido, si lees su historia, estas preguntas le afligían, porque finalmente Roma entregaba un evangelio que era una mezcla, ¿cierto? Ellos creían también en el tema de la regeneración a través del bautismo. Y bueno, según Roma, cuando te bautizabas, los castigos temporales de tus pecados eran remitidos por el bautismo, pero si uno peca después del bautismo, estos pecados solo se pueden perdonar a través del sacramento de la confesión en cuanto a los pecados mortales, y los pecados veniales se remitían, se perdonaban a través del Eucaristo. Y entonces aquí es donde entraba este tema de las obras, y entrabas como hablaba el pastor, un día estoy salvo, otro día no, y en un limbo constante. Y si alguien moría sin los pecados expiados, pasaba al purgatorio, donde ese sufrimiento temporal tenía que ser satisfecho. Entonces, al final el hombre tenía que hacer un montón de actos de caridad, de peregrinajes, de oraciones, de lágrimas, de sufrimiento para lograr ser justificado. Y Martín Lutero, cuando fue por primera vez a Roma, fue realmente impactado por lo que estaba pasando ahí, y también estaba con esta idea, pero finalmente empezó a estudiar el libro de Romanos y leyó el texto que hablaba que el justo vivirá por fe, y eso cambió su perspectiva. Y bueno, también yo creo que hemos visto diferentes aspectos de este tema histórico y un poco de Martín Lutero, pero también es importante ir a la palabra, ¿no? Hemos hablado de Efesios capítulo 2, hemos hablado de Romanos capítulo 4. Creo que uno de mis textos favoritos que se relaciona
a este tema es Romanos capítulo 3. Y sería bueno en este próximo rato pasar por este texto para entender un poco más de este tema de la justificación. Romanos 3, versículo 21 hasta el 28. Dice, pero ahora aparte de la ley, la justicia de Dios se ha manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Bueno, y quiero detenerme acá un poco porque esta sección tiene hartos temas importantes realmente, y lo primero es que nos enseña que no hay distinción, porque todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios en ese sentido. Adán, cuando pecó, Dios tenía un plan para Adán, tenía una gloria futura para Adán que estaba basado en su obediencia, en un pacto de obras que Dios hizo en el jardín con Adán y Eva. Le dijo, hagan estas cosas, no coman de este fruto, hagan estas otras cosas. Y Dios tenía una gloria reservada para ellos. Pero junto con Adán y Eva, cuando ellos pecaron, nosotros pecamos. Y hemos seguido en sus pasos desde ese tiempo. Y es por eso que en ese sentido todos hemos pecado y no hemos alcanzado esa gloria de Dios. Ahora, los que estamos en Cristo somos justificados gratuitamente por su gracia, por medio de lo que Jesús hizo. Y dice que Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. Ahora, esta palabra propiciación es un poco extraña para nosotros, pero finalmente la propiciación es el objeto de expiación. Bueno, eso lo explica todo, ¿cierto? No. La expiación también es otra palabra que es algo confusa, pero para entender eso tenemos que volver al Antiguo Testamento, al sistema de sacrificios que Dios estableció, y vemos que Dios estableció un sistema donde cuando el pueblo de Israel pecaba, ofrecían un animal en sacrificio por ese pecado, para expiar ese pecado. Y la expiación tiene que ver con redirigir un castigo o redirigir la ira. Entonces, en vez del castigo caer sobre una persona, era expiada y caía sobre el animal. Y el animal, en ese sentido, era el objeto de expiación, era propiciación. Ahora, en ese sentido, Jesús se volvió el objeto de la expiación para nuestros pecados. Y yo creo que es interesante esta parte porque dice que Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia. Y yo creo que eso tiene que ver con los pecados que cometió David o Abraham o Moisés, porque es importante entender que la sangre de un animal no puede pagar por nada. ¿Sí? La sangre de un animal no puede pagar por el pecado. Era algo simbólico que Dios le entregó al pueblo para que puedan entender que la paga del pecado es la muerte, para que puedan asociar sacrificio y sangre con el pecado. Pero finalmente esos animales solamente eran algo representativos y Dios pasó por alto los pecados en esos tiempos. ¿Por qué? Porque ya tenía un plan antes de la fundación del mundo que Cristo iba a venir y morir como el verdadero Cordero. Por eso Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, dijo, ahí está el Cordero que quita los pecados del mundo.
entendía que Jesús era el verdadero sacrificio. Entonces Dios pasó en ese tiempo por alto y no cayó en el castigo que merecían los pecados, porque por fe estaban apuntando hacia Cristo, esos santos del Antiguo Testamento. Y aquí está, yo creo, la parte que es más importante. Para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Entonces, Dios es justo y es el justificador. Y eso es una paradoja, porque ¿cómo Dios puede ser justo y al mismo tiempo el justificador? Porque si Dios simplemente, como muchos piensan hoy en día, bueno, si Dios es bueno, ¿por qué simplemente no perdona a todos? Hay pecado, nos equivocamos aquí y allá, pero ¿por qué no dice ya, sabes qué, chiquillo, no importa, vamos a ignorar esto? Dios no puede hacer eso, porque si hiciera eso, si ignorara el pecado, sería un justificador, pero no sería justo. Atacaría la justicia de Dios. Pero por otro lado, si Dios simplemente destruyera a toda la humanidad, nos mandara a todos al infierno como realmente merecemos, sería justo, pero no sería el justificador. Entonces vemos en el plan perfecto, eterno de Dios, como a través de Cristo, Dios es justo, pero también el justificador. Y eso es solamente por gracia y por medio de la fe. Entonces es muy importante entender esto cuando hablamos de estas cosas, porque a veces caemos bajo la ilusión que esto depende en parte de nosotros. Y generalmente esto produce un sentido de orgullo. Ahora, si realmente tuviéramos una antropología más bíblica, el creer que dependiera de nosotros debería producir un terror, tal como produjo un terror en Martín Lutero, porque Martín Lutero, cuando creía que parte dependía de él, todos los días estaba en terror y estaba con miedo en cuanto al juicio de Dios, porque él conocía su propio corazón. El problema es que muchas veces hoy en día no conocemos nuestro propio corazón. Claro. Y estamos bajo la ilusión que somos mejores de lo que realmente somos. Yo creo que esto tiene mucha trascendencia en nuestro día a día, y no solamente en el sentido de las personas que no tienen una relación con Dios, que no han tenido un encuentro personal con Cristo, sino que también en nosotros como cristianos. Porque muchos, como tú decías, Natán, en la última parte, muchos viven hoy día así. Viven como se sentía Lutero, aterrados por sus pecados, sin una convicción, una claridad de su salvación. Vivimos con un miedo y una desesperación muchas veces en no tener una claridad en cuanto a nuestra salvación, y ponemos en un esfuerzo humano nuestra propia salvación y nos desviamos de lo que hoy hemos estado compartiendo, de esta justificación por fe en la obra de Cristo como nuestro Redentor. Y nuestra salvación es como una montaña rusa, como hablaba el pastor Walter, que muchas veces sí, somos como muy, muy salvos por cómo estamos viviendo, y otras veces no, estamos muy lejos de nuestra salvación y vivimos en esta inestabilidad que el propio Lutero vivía y que muchos de nosotros vivimos al no entender esta doctrina, esta enseñanza bíblica. El propio Lutero decía que, aquí lo tengo escrito, que este artículo de la sola fide, o solo la justificación por fe, sobre el cual la iglesia se mantiene en pie o se derrumba. Entonces, esto muchas veces pasa en nuestra vida cuando nosotros no tenemos una claridad bíblica en relación a nuestra salvación. Nuestra vida se derrumba, nuestra vida carece de fundamento porque no estamos puestos en la roca que es Cristo, no estamos basados, fundamentados en la fe que es en el Hijo de Dios. Y si le preguntamos a cualquier persona hoy en día, al pensar en la vida después de la muerte, ¿no es cierto? Mucha gente responde diciendo, bueno, yo no he sido tan malo, no he matado a nadie, nunca he robado, nunca he mentido o en relación a estos temas.
o es posible que haya dicho algunas mentiritas, pero blancas, piadosas, ¿no es cierto? Y aunque no somos los más santos, pero tampoco somos los peores ni somos los más pecadores, de manera que espero que Dios tome en cuenta todas estas cosas en la balanza cuando llegue ese día, ¿no es cierto? Y me abra las puertas del cielo y yo pueda entrar. Mucha gente puede responder así ante la pregunta en relación a lo que estamos hablando de la salvación o de si llegamos o no llegamos al cielo, y pueden responder de esta manera. Pero cuando entendemos esto, o lo mismo que compartía en Romanos, en capítulo 3, ¿no es cierto? Específicamente el versículo 20, cuando habla de que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, delante de Dios. En otras palabras, ninguna de las obras que nosotros hacemos tienen peso para darnos una entrada ante el trono de Dios. Y esto debe marcar profundamente nuestras vidas en cómo nosotros estamos viviendo nuestra relación con Dios, pero a la vez en cómo nosotros estamos compartiendo este evangelio y es cómo estamos compartiendo esta salvación, en qué la basamos. De repente esto nos lleva a cuestionarnos y ver que hay rasgos mucho más católicos en nosotros y en nuestra forma de vivir que lo que en verdad nosotros decimos ser o realmente somos. Estamos mucho más basados en las obras de lo que realmente pensamos o creemos y de cómo estamos viviendo realmente. Pensamos que por las obras es que nos acercamos más o menos a Dios, y con esto no estamos diciendo, y vamos a hablar obviamente en episodios más adelante, en que, bueno, es solo fe en un sentido de que ahora vivamos como queramos nomás porque Cristo ha hecho todo, sino que también hay una vida en santidad que nosotros tenemos que vivir, pero de esto vamos a hablar en otro episodio. Pero es importante enfocarnos en que nuestra salvación depende solamente de Cristo y de la fe en Él y en los méritos que Él ha hecho. Sí, y bueno, yo creo que es importante con esto entender que esta es la raíz o una de las raíces más importantes de nuestro desacuerdo con Roma, porque muchos hoy en día están en una tremenda confusión en cuanto a, bueno, somos evangélicos y qué hay de la Iglesia Católica y cuál es nuestra relación, ¿son cristianos, no son cristianos? Y bueno, hace poco escuchamos unos comentarios de un músico evangélico, ¿cierto? Latinoamericano, que estaba hablando de este tema del catolicismo y su aporte fue, bueno, sí, yo soy protestante, pero bueno, mis hermanos católicos, sí, tenemos unos desacuerdos, pero sí, o sea, no tengo problemas con ellos. Y bueno, obviamente el punto tampoco es ir y empezar una pelea en un bar o algo así con los católicos, como el video de los Simpsons. El pastor pelea con el sacerdote. Pero sí tenemos que entender que hay una línea que nos divide con Roma, y esa línea es el evangelio. No estamos predicando el mismo evangelio. Las cosas que estaba diciendo Walter nunca pueden ser reconciliadas con la enseñanza oficial de la Iglesia Católica. En el Concilio de Trento, el canon número 9 dice: si alguno dijera que el pecador se justifica con sola la fe, entendiendo que no se requiere otra cosa alguna que coopere al conseguir la gracia de la justificación, y que de ningún modo es necesario que se prepare y disponga con el movimiento de su voluntad, sea excomulgado. Entonces, el catolicismo romano hizo una separación severa con lo que nosotros estábamos hablando y lo que el pastor está hablando en este programa. Entonces, vemos que no hay, si no tenemos el mismo evangelio, claro, podemos trabajar juntos en una marcha por la vida y por quizá un montón de otras cosas, pero no tenemos el evangelio. Entonces, esto es muy diferente a nuestros hermanos que quizás son de otra denominación y tenemos alguna diferencia acá y allá. Es algo mucho más profundo. Y es difícil hablar estos temas. Yo estaba hablando con una persona hace poco que era evangélica, pero se
se convirtió a la iglesia ortodoxa, que en este punto está en la misma posición que la iglesia de Roma, finalmente, en cuanto a negar la justificación por medio de la fe y todo lo demás. Y esta persona me está diciendo, bueno, todos me están tratando mal ahora que cambié de iglesia y todo esto. Pero es importante entender que no estamos en el mismo equipo, no estamos compartiendo el mismo evangelio. Y ahora eso no significa que tenemos que ser mala onda, que no podemos compartir en un sentido normal de ser personas, de tener amistades o qué sé yo, pero estamos hablando de dos mensajes totalmente diferentes en ese punto. Sí, y bueno, ha sido un programa bien intenso, pero a la vez yo creo muy confrontante con nosotros mismos. Como dijimos en el episodio anterior, esto no se trata de ir como, no sé, con un látigo para todos lados, sino se trata de aún de nosotros mismos, de lo que Dios nos está hablando por medio de su palabra a cada uno de nosotros, y ver cuánto de nosotros estamos viviendo centrados y totalmente enfocados en el Evangelio. ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo por las obras con una carga en la que sentimos que esto realmente es un peso, el ser parte de una iglesia, mi relación con Dios, y no estamos viviendo esto que es fundamental y que es la esencia del Evangelio y de la obra de Cristo en nuestra vida? Vivimos enfocados en las obras, aún intentando ser justificados delante de Dios, cuando es totalmente distinto al Evangelio, como hemos compartido, al fundamento del Evangelio. Entonces esto nos lleva a examinar nuestro corazón, a que el Señor pueda estar examinando nuestro corazón y ver por dónde estamos caminando. ¿Estamos centrados en el Evangelio o no? Natán. Sí, bueno, quiero tomar unos minutos más para, si me permiten, para hablar, porque creo que va a ser importante hablar un poco de la relación de la fe con las obras, y también hablar un poco del libro de Santiago, capítulo 2, porque ahí en Santiago, capítulo 2, versículo 24, encontramos una frase que quizás puede ser un poco chocante, considerando todo lo que hemos estado hablando. Entonces, quizás hasta este punto sí, me suena súper bien, pero mira lo que dice Santiago, capítulo 2, versículo 24, dice: ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Entonces ahí tenemos un pequeño problema, parece. Y yo creo que es importante entender lo que dice Santiago acá en capítulo 2. En capítulo 2, versículo 14 nos dice: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien le dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso esa fe puede salvarlo? Y versículo más abajo, 18, dice: pero si alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y después, bueno, más abajo dice, en el versículo 21 al 24 dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Entonces, ¿cómo entendemos estas palabras a raíz de lo que hemos estado hablando? Bueno, creo que es muy importante el versículo 14. Dice: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso esa fe puede salvarlo? Yo creo que la palabra clave es esa fe. Porque Santiago no está contradiciendo a Pablo en esta sección, sino que está hablando de la realidad que la fe verdadera, cuando alguien realmente ha sido justificado, realmente ha sido salvo solo por gracia, el resultado de eso
es buenas obras. El resultado es que el Espíritu Santo entra a nuestros corazones y empieza un proceso de santificación en nuestras vidas. Entonces, eso significa que nuestras vidas van siendo transformadas. Y si eso no ocurre, ahí es donde uno se tiene que hacer la pregunta si realmente he sido justificado, si realmente conozco a Dios. Pero es importante que no es la base de nuestra justificación, sino el resultado, es el fruto de nuestra justificación. Es por eso habla de esa fe, porque la fe a la que se está refiriendo no es fe, es una falsa fe. Es una falsa profesión que muchas personas han hecho, pero por sus obras demuestran que no tienen el fruto del Espíritu Santo. Entonces, eso es el enfoque de Santiago capítulo 2. Y ahora, alguien puede decir, sí, eso suena muy bien, pero bueno, ¿qué hay de esto que donde dice que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe? Bueno, en esta sección, Santiago no está usando la palabra justificación en el mismo sentido que Pablo está usando la palabra justificación. Acá la palabra justificación se refiere al hecho de ser comprobado o de ser mostrado a ser real. Entonces, el punto de Santiago acá es que se cumplió la escritura. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. El hecho de que Abraham después fue obediente a Dios en esta situación con su hijo en el altar, no es que ahí cuando Abraham fue obediente, ahí Dios dijo, ahora te voy a justificar. No, porque vemos en el texto que Abraham ya fue justificado en capítulo 15. Vemos que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Eso ya pasó, ya le fue contado por justicia. Sino que el comportamiento de Abraham, después en el capítulo 22 me parece, cuando Dios lo llama a sacrificar a su hijo y después lo detiene a último momento. La obediencia de Abraham en esa circunstancia era evidencia de la justificación que había recibido antes de eso. Y ese es el punto de Santiago en ese sentido. No es hacer una división entre lo que está enseñando Pablo y lo que está enseñando Santiago, aunque incluso el mismo Lutero cayó en esa confusión. Tenía ahí algunos conflictos con Santiago. Tuvo conflictos, y yo creo que eso tenía mucho que ver con el momento histórico en el que estaba viviendo, porque él descubrió, en cierto sentido, o redescubrió este tema de la justificación por la fe, y inmediatamente fue una pelea. O sea, inmediatamente el resto de su vida fue una batalla contra lo que había establecido la Iglesia Católica Romana. Entonces, en batallas, ¿cierto? La cosa es, cuando está agitada, las personas no siempre están pensando de la manera más clara, y hay momentos donde podemos ir a un extremo, y Lutero en cierto sentido fue a un extremo donde no es que eliminó por completo el libro de Santiago, él lo mantuvo en la Biblia, solo que lo puso al final de la Biblia, y dijo que era una epístola de paja, dijo que quizás no tenía tanto valor esta carta de Santiago, pero tiene que ver con ese conflicto que él estaba viviendo. Pero obviamente posterior a eso nos hemos dado cuenta y hemos reconocido que no hay un conflicto entre Santiago y Pablo en este punto, sino hay una diferencia de enfoque. Pablo se está enfocando en Romanos en la justificación, aparte de las obras, la justificación que viene por medio de la fe, y donde nosotros no hay nada que podemos aportar a ese acto que Dios hace de declararnos justos. Y por otro lado, Santiago se está enfocando en el fruto de esa justificación. Oye, hay hermanos que están diciendo que siguen a Cristo, pero sus frutos no están mostrando eso. Y nos está diciendo correctamente que el ser hijos de Dios, el ser justificados, nos debe llevar a la santificación, nos debe llevar a buenas obras. No son
cosas incompatibles, sino que son diferentes categorías. Ujú. Es bien importante entender esta diferencia y en relación al tema que estamos hablando de la justificación por fe. Es bien fundamental, yo creo, entender este proceso en el cual estamos. Por eso les motivamos a que vuelvan a ver el episodio, vuelvan a ver el episodio del principio, vean todos los puntos que hemos tratado y la coherencia que hay en cada una de los temas que hemos tocado, tanto el pastor Walter en lo que él compartió con nosotros, lo que hemos estado hablando con Natán en relación a esta primera sola, ¿no es cierto? Ujú. La sola fide que hemos estado conversando hoy en este episodio número 16 ya, Natán, ¿no es cierto? Así es, estamos ya en episodio número 16. Sí, y seguimos avanzando, es solo el inicio en relación a este tema. Así que ya en los próximos episodios estaremos tocando algunos temas de las solas que continúan. Y así que les motivamos a seguir la línea de los programas de cada jueves a las 19:30 horas. Estamos compartiendo aquí en Esperanza en lo Invisible. Una vez más, damos los saludos y las gracias a todos los que han estado viéndonos por medio de Facebook Live, ¿no es cierto? Harta gente ha estado dejándonos sus comentarios, dejándonos sus saludos. Así que compartan el episodio de hoy. Coméntenlo, coloquen los me gusta, ¿no es cierto? Y compártanlo ahí en sus plataformas. Así es, y recordarle que también vamos subiendo los episodios a YouTube, entonces si quieren seguirnos por YouTube también lo pueden ver ahí. También en forma de podcast están disponibles en nuestra página esperanzaenloinvisible.com, ahí pueden encontrar toda la información al respecto. Así que muchas gracias por ser parte de este episodio. Muy bien, estamos llegando al final de nuestro programa, de nuestro episodio número 16. Continuamos la próxima semana con un nuevo episodio de Esperanza en lo Invisible. Que tengan una buena semana y nos estamos viendo el próximo jueves a las 19:30 horas. Que Dios les bendiga.